CXO Community. Bueno, vamos a hablar de software Defined Storage, ¿sí? Sabemos que se va a entremezclar un poquito con lo que es Data Center. Ahí tienen, acá tenemos la pantalla. Y ese es lo peor, es el segundómetro ese que nos va a correr el tiempo. Daniel, ¿por qué el cambio de a SDC, Software Defined Storage? Bueno, muy bien. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Me toca romper el hielo. Sí. Bueno, antes que nada, yo quiero empezar primero tratando de hablar un poquito de cuál es la relevancia que tienen los sistemas de almacenamiento. Y quiero reivindicar un poco una de las últimas slides que vimos, que creo que, aunque no lo crean, estamos muy de acuerdo con Marcelo, que pusieron al administrador de storage como durmiendo dentro del slide. Y nos gustaría contar un poco desde nuestro punto de vista por qué es la importancia que tiene el almacenamiento y por qué nos parece que tenemos que empezar viendo las soluciones de este lado, ¿no? Hoy en día, la verdad que todos hablamos de información, pero el centro de esa información hoy es el sistema de almacenamiento. Y si vi recién unos slides que hablaban del pasado, de máquinas de IBM, y yo recuerdo que hace no más de 10, 12 años, la palabra data center no existía, siempre hablábamos de centro de cómputos, ¿no? Hoy en día hablamos de data center. Claramente hablar de data center es un cambio de paradigma. Hoy el data center es el lugar donde están los datos, y los datos están en los sistemas de almacenamiento. Los sistemas de almacenamiento se han transformado de alguna manera en los cimientos de ese data center cuando hablamos de infraestructura, ¿no? Entonces, haciendo una analogía, si vamos a construir un edificio y hacemos unos cimientos para 10 pisos, cuando estamos construyendo el piso quinto, cambia la situación de mercado, la legislación me permite construir 5 pisos más, pero yo ya hice el cimiento para 10 pisos, yo voy a poder cambiar mucho en la fachada del edificio, pero lo seguro que no voy a poder hacer es construir los 15 pisos. Me voy a tener que quedar en el piso 10 o voy a tener que destruir todo y hacer todo de nuevo. Si hacemos la analogía, el almacenamiento, de alguna manera, con la definición por software, me debería dar a mí la flexibilidad para poder tener un botón y poder ampliar ese cimiento en forma automática y poder hacer los 5 pisos que más necesito, que el mercado me los demandó después de que yo construí. ¿Encontraste ese botón? Y bueno, estamos trabajando en esa línea. Entonces, por eso esa es la relevancia que tiene para nosotros el almacenamiento hoy. Hoy el almacenamiento es el centro del data center. Y claramente los periféricos son todas aquellas cosas que por encima del almacenamiento están procesando y sacando valor de la información que tiene el almacenamiento. Eso para reivindicar un poco la parte de almacenamiento. Ahora, ¿cuál es la problemática? Acá, bueno, tenemos una gráfica de crecimiento exponencial. Todo el mundo habla de crecimiento de almacenamiento, crecimiento de información. Lo bueno es que hoy tenemos quizás ya el diario del lunes para muchas de estas cosas. Por ejemplo, podemos decir aproximadamente que en los últimos 5 años la información creció 10 veces. Pero también tenemos que decir que en los próximos 5 años la información va a crecer 50 veces. A mí me gustaría saber de acá quiénes crecieron 10 veces la cantidad de administradores de storage durante estos 5 años. Ninguno. Entonces, con lo cual ninguno está planificando crecer 50 veces en los próximos 5 años. Entonces, esa es la problemática que nos enfrentamos con el manejo de la información hoy. Y los principales drivers de eso es toda la generación de información que viene a través de los seres humanos y lo que viene a través de las máquinas, que en general los seres humanos generan 10 veces más información que la que generaba el negocio y las máquinas van a generar 10 veces más información de la que generan los seres humanos el día de hoy. Solo para poner 3 ejemplos, y ya paso a la parte SDS puntual. Hoy la bolsa de Nueva York en 24 horas genera aproximadamente 1 terabyte de información, ¿no? Eso es información de negocio. Si vamos a las redes sociales, un Twitter, por ejemplo, genera entre 8 y 10 terabytes de información por día. Entonces, eso es lo que genera el humano, 10 veces lo que genera el negocio. Cuando hablamos de Internet of Things o información que genera las máquinas, estamos hablando de otro nivel. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de un Airbus con 4 turbinas. Si ese avión pudiera volar 24 horas y pudiéramos recolectar toda esa información, las turbinas generarían 1900 terabytes, 1.9 petas. Obviamente el storage adentro del avión no podría estar, ¿no? Pero claramente eso es lo que se viene en cuanto a generar información, esa es la problemática. Entonces, contra este esquema, claramente tenemos que empezar a trabajar en hacer las cosas diferentes en el nivel de almacenamiento, porque si no es imposible administrar y manejar todo esto que se viene. Y ahí viene lo que es almacenamiento definido por software. Ahora, esto no es nada nuevo, también me gustaría decirlo. O sea, ahora se lo llama almacenamiento definido por software, está dentro del contexto de data center definido por software, pero es la evolución de una tecnología de muchos años. O sea, no podríamos estar hablando de almacenamiento definido por software si no hubieran surgido tecnologías como la virtualización del almacenamiento, si no tuviéramos tecnologías como thin provision y cosas que vayan dando flexibilidad al almacenamiento para poder llegar a esto. Y cuando hablamos de almacenamiento definido por software,
lo que vemos, y esto es un pensamiento personal, un poco sesgado quizás por parte de nuestra estrategia, pero más bien personal, vemos hoy dos grandes arquitecturas. O sea, ¿qué es lo que es almacenamiento definido por software? Es justamente abstraer de la parte física a la parte lógica, ¿no? Separar las capas, ya lo vimos recién en las presentaciones. Ahora, hay dos maneras de hacer esto, ¿no? O sea, existen dos formas de hacerlo. Uno es que la inteligencia sea compartida, o sea, que la parte del hardware mantenga la inteligencia y muchas de las tareas que ya viene haciendo, que son cosas que hemos ganado con el desarrollo de estos tiempos, y la parte de software sea la que orqueste o administre toda la parte de almacenamiento. Y existe otra tendencia, que es decir, bueno, yo hago todo desde el software, y en el hardware pongo equipos estándares, ¿no? Cajas blancas, como lo conocen, y el software mantiene toda la inteligencia. Mi pensamiento y la visión de nuestra empresa tiene que ver con la primera opción. ¿Por qué? Porque en el tema de almacenamiento hay tres variables que uno no puede dejar de lado nunca, que son las tres cosas fundamentales que tiene que hacer un sistema que es el corazón de tu data center, que es rendimiento, disponibilidad y confiabilidad. Y estas tres cosas tienen que estar. O sea, vos podés de alguna manera solucionar un problema de performance a nivel procesamiento haciendo un scale out, agregando más procesamiento. Pero solucionar el problema de performance del almacenamiento es mucho más complejo. No siempre un scale out es posible. Muchas veces tenés que hacer un scale up, tenés que crecer dentro del almacenamiento. Entonces tenés que mantener muchas de estas características que se han logrado en el hardware dentro del hardware. Entonces nuestra visión del software defined es poder generar un sistema operativo que trabaje en conjunto con el hardware y que le deje al hardware las tareas específicas que tienen que ver con la provisión del almacenamiento. Todo lo que es la protección, toda la parte de replicación, toda la parte, para decir algo, snapshot, todo lo que tiene que ver con la performance y el trabajo de la caja. Y dejar la administración arriba y hacer de que esta administración sí sea esté abstracta de lo que está pasando dentro del hardware, ¿no? Daniel, quería darle lugar a Gustavo. ¿Cómo lo vive día a día en el PAMI? ¿Tenés problemática de storage? ¿O no problemática? ¿Manejás algunos datitos, digamos, adentro de las bases de datos? ¿O? Algunos. Antes que nada, gracias por la invitación. Por favor. La verdad que sí manejo varios de millones de registros y es un desafío constante. O sea, hoy el instituto tiene alrededor de 4,5 millones de afiliados. Probablemente a fin de año ya tengamos 5 millones. Es una de las obras sociales más grandes a nivel Latinoamérica. Y tenemos una distribución geográfica que es sobre las grandes dificultades que tenemos a nivel de negocio, que es llegar a todo el país. A todo el país con 700 bocas de atención. Digamos, es un volumen interesante, más de 100 aplicaciones con niveles de CLA muy altos. Y lo que nos obliga a eso es a tener constantes desafíos tecnológicos para poder lograr el negocio. O sea, no solo estamos soportando bocas de atención, sino también tenemos que administrar o brindar servicios a 20.000 prestadores en todo el país de la salud, 13.000 farmacias. Digamos, es un volumen importante de transacciones que tenemos que manejar día a día y realmente pensar en ese de everything, como dicen, es la única opción. Es la única opción de poder aprovisionar y todos los servicios que necesitamos aprovisionar, no solo para salir con un entorno de desarrollo, un entorno de testing, un entorno de producción, de load testing, de performance, de usabilidad. O sea, es un tema también de escala, o sea, poder aprovechar y usar los recursos eficientemente para poder aprovisionar todos estos servicios de manera automática, o sea, y que escalen homogéneamente. Entonces, realmente sí, hay muchos desafíos que tenemos del lado del storage y las transacciones que manejamos. O sea, manejamos alrededor de 2 millones de transacciones diarias. ¿Cuántos? ¿2 millones? 2 millones de transacciones diarias. ¿De cuántas sedes? No. 700 bocas de atención. O sea, todas conectadas por diferentes tecnologías, MPLS, LAN to LAN, TCL y VPNs a través de ADSL y cable modem y satelital. Ok. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Para qué necesita el negocio, desde el punto de vista del negocio, y te voy a dar la palabra a vos, Marcelo, que te hicieron unas caricias recién, a mí no me hicieron nada de eso. ¿Para qué necesita el negocio esta transformación de esto de software defined? O sea, tengo unos disparadores que por ahí lo compartimos. Hay una mezcla de negocios, CEOs y demás. Sí, mira, primero agradezco los masajes que yo había pedido un poquito para relajar antes de dar la charla. El para qué, para mí lo podemos basar en 3 pilares básicos conceptuales que son muy importantes y que tienen que ver con todo lo que estuvieron escuchando recién y desde el inicio del evento.
Y uno es, ahora se puede. Si bien, como bien decía Daniel, muchas de estas tecnologías vienen evolucionando hace muchísimos años atrás, han evolucionado hasta determinado nivel de llegar a esta independencia entre el control y las capas de hardware, mucho más independientes y con mucha más capacidad de trabajar con una camada de hardware heterogénea en estos últimos, yo diría, 6 meses, 1 año. O sea, hoy en día realmente es posible pensar en un software defined storage donde realmente abstraigamos totalmente el control de las capas de hardware. Y una cosita que yo quería aclarar a este respecto es que cuando se habla de intentar tener por abajo una capa de hardware homogénea, en realidad yo lo veo como algo bastante diferente. Por abajo tenemos que tener a veces un hardware heterogéneo que nos permita atender los diversos tipos de necesidades que tenemos, porque no todas las soluciones sirven para todos los casos. Pero sí lo que nos permite tener la inteligencia arriba es poder tratar de forma homogénea todas las necesidades que tenemos en el negocio a través de un lenguaje muy similar a nuestro lenguaje del día a día. Entonces, esa separación de la inteligencia nos va a permitir trabajar una gran complejidad de una manera extremadamente simple, que esta simplificación es una de las grandes necesidades del negocio hoy en día. ¿Y por qué? Ahí yo también me agarro un poco de lo que dijo recién Gustavo. Un por qué es porque es posible, o sea, hoy en día es posible hacerlo, y otro por qué es porque es absolutamente necesario hacerlo. Cuando hablamos de que pasamos en las diferentes olas de centenas de millones de clientes a billones de clientes, porque hoy tenemos clientes de un teléfono, desde una tableta, desde cualquier lugar del planeta, en todo momento, durante todo el tiempo. Hoy tenemos clientes que pueden ser máquinas, o sea, el Internet of Things nos dice que hoy en día muchos de los requests que vamos a tener en el futuro van a ser las propias máquinas que los van a generar. Ya se habla en estudios de McKinsey de ejecutivos que van a estar tomando decisiones a través de las máquinas propiamente dichas. Entonces, escalar para atender a este universo gigantesco de billones de usuarios y centenas de millones de aplicativos con la infraestructura actual es imposible. Entonces, cuando hablamos del Software Defined Data Center, y donde está incluso el Software Defined almacenamiento o storage, se arma la necesidad de buscar una nueva arquitectura que nos dé, por un lado, toda la flexibilidad y la rapidez que hoy en día necesitamos para atender a este universo gigantesco de clientes, y por otro lado la tecnología que nos dé la simplicidad para hacer de toda esta tremenda complejidad algo absolutamente controlable, seguro y administrable. Entonces ese es el segundo. Y el tercer motivo, que para mí es otro motivo fundamental, es que la oportunidad de negocio es gigantesca. Yo creo que muy interesante cuando pusieron el caso de Blockbuster con Netflix. Para mí lo que muestra también clarísimamente es el que no se adapta está muerto. Una de las tantas frases, siempre se cita a Einstein como alguien inteligente. Yo le voy a también citar a Einstein, que él decía que el futuro, el que va a sobrevivir, no es el más fuerte ni el más inteligente, sino que es el más adaptable. Y yo creo que eso explica muy bien la situación actual. Ahí arriba, en este mar o en este océano de billones de clientes, una oportunidad que se puede tomar, pero que cuando uno va a poder estar apto a poder transaccionar, poder estudiar y poder entender con este universo gigantesco de clientes. Y eso sin una nueva tecnología es absolutamente imposible. Nosotros en IT decimos que estamos viviendo una de las épocas más fascinantes para cualquiera que esté en el mundo del IT, porque justamente es uno de los momentos donde más valor el departamento de IT y las tecnologías de IT pueden dar a las empresas. Es el momento donde más aún, el IT se transforma en un socio absolutamente estratégico de la empresa. Y eso es a través de estas transformaciones que van a permitir establecer este link de hacer llegar las posibilidades y las necesidades de billones de clientes a poder ser atendidas con tecnología a través de las empresas. Hablaste de flexibilidad y simplicidad como conceptos. No lo quiero resumir, pero básicamente esto. Gustavo, ¿vos cómo lo vivís desde adentro? ¿Qué es lo que te exige? No es el negocio, pero es un organismo. O sea, los funcionarios te deben exigir algo, o de alguna manera, en tu concepto de plan estratégico, ¿no? Sí, por supuesto. Dentro de este plan que hemos delineado, uno de los grandes focos a los cuales fuimos fue a todo as a service. Es algo que hemos hecho hace 3 años. Y la manera la que lo pudimos lograr fue focalizándonos muchísimo en lo que era virtualización, construyendo un data center Tier 3,
teniendo, hoy ya tenemos alrededor de 700 máquinas virtuales, digamos, donde los principales atributos de calidad o requerimientos no funcionales que teníamos era, como comentaron anteriormente, era el time to values, era el llegar con las fechas que necesitamos llegar, y obviamente todos los requerimientos de disponibilidad, performance y obviamente flexibilidad. La flexibilidad la necesitamos de cara a poder darle a la gestión o al negocio del instituto, a lo prestacional, darle los tiempos necesarios. Yo siempre fomenté dentro de lo que fue el instituto fue que Haití sea una página web. O sea, pero una página web ¿para quién? Pues hay una discusión grande. ¿Hay una página web para quién? ¿Para los mismos operadores o para los clientes, los usuarios? Quizás un área de aplicaciones, de desarrollo. Y es donde yo vengo ya hace tiempo impulsando a que todos los operadores o los técnicos empiecen a ir a un esquema más de programación, de APIs, o sea, de empezar a pensar desde lo programático. O sea, ahí es donde encaja este tipo de tecnologías, pero no veo otra manera de hacerlo. O sea, pueden hablar con mis operadores de red, de desarrollo, ya estamos trabajando, ya tienen manuales de Ruby, de Python, de JavaScript, digamos que son los lenguajes que obviamente incluso le enseño a mi hijo desde los 5 años a programar, pero porque creo que es parte también de darle parte de esa creatividad que necesitan para trabajar, y no trabajar en lo operativo, sino trabajar en lo importante, en cómo escalamos, en cómo tomamos decisiones rápidamente, o sea, cuando hay un ataque o cuando se aprovisiona una nueva máquina virtual, punta a punta, desde el storage, el networking, el load balancer. Entonces creo que hay un cambio al que hay que ir y aprovechar toda esta nueva tecnología que hoy nos están dando, que obviamente nosotros la venimos sufriendo por no estar, porque esa tecnología todavía no está disponible, no todos los vendors tienen APIs, pero ya pronto van a estar, y obviamente nos da pero al mismo tiempo me da la posibilidad de darle desafíos, trabajar en el Estado, para los que han tenido esa oportunidad es algo único. O sea, yo siempre digo, el día que entré al instituto, venía del ambiente privado, fue ponete la 10 de mes y salí a la cancha y no tenés límites. O sea, podés hacer e innovar siempre llegando al ciudadano, o sea, poder darle un resultado al ciudadano. Y es algo que trato de motivar y todo el mundo le gusta tomar nuevos desafíos, o sea, porque sabe que el trabajo que hacen está mejorando la salud de alguien. O sea, de un afiliado, o sea, incluso la salud del país. Entonces, eso es lo que también me dio la oportunidad de ir a este esquema. Digamos, estamos muy avanzados en lo que es automatización y flexibilidad a la hora de lo que es la infraestructura. Y gracias a que los hemos sumado a esto, o sea, sumado a este desafío de trabajar para el Estado y algo bueno al país, o sea, mejorar la salud del país. Eso es todo. Me gusta la pasión, Gustavo. Yo voy a pasar a otra pregunta, pero para que me digas, ¿cuánto es el porcentaje de virtualización de tu data center? Hoy tenemos solo 6 servidores físicos, el resto es todo virtual. Tenemos alrededor de 800 máquinas virtuales. ¿80 máquinas virtuales? 800 máquinas virtuales, consolidadas en... No, justo, como hablabas del tema de as a service, o sea, es imposible tener algo as a service si no tenés algo virtualizado del otro lado. Voy a pasar a otra pregunta, le voy a dar lugar a Daniel. ¿Cómo se transformarán los centros de datos y almacenamiento? Wow, ¿cuántas Visión, horas? ¿Cuántas horas Daniel. tengo? No, a ver. Perdóname, acá y en Córdoba, ¿eh? Sí, en todos lados, ¿no? Okay. En Córdoba son un poco distintos. A ver, ¿cómo se transformarán? Yo creo que se ha hablado mucho y la verdad que la tendencia es ir a algo que comentaba Gustavo, ir a tener el data center como un utility, el data center como la provisión de un servicio para el negocio. Yo quiero rescatar un tema que decía Marcelo, con el cual coincido, eso para que anoten todos que coincido con Marcelo en esto que dice, que tiene que ver con que las compañías que van a ser líderes en el futuro son aquellas en las cuales el negocio va a definir la tecnología y no la tecnología del negocio. Entonces la tecnología tiene que estar a disposición del negocio y van a ser aquellas que puedan tomar mayor valor de la tecnología para poder competir. El caso de Netflix es un caso real de hoy en día de ese ejemplo. Entonces, el data center tiene que transformarse o se va a transformar en un utility, se va a transformar en un proveedor de servicio para el negocio. El de negocio va a tener que tener una página web y un aprovisionamiento y decir, bueno, ahora tengo que lanzar esta campaña, toco estos 3 botones y sale todo funcionando. Eso es la utopía y eso es hacia dónde vamos. La gran diferencia es que, afortunadamente, estamos en una época donde los PowerPoint se pueden hacer realidad.
este tipo de cosas. Se habló en PowerPoint durante mucho tiempo. Para mí uno de los mejores inventos de Bill fue el PowerPoint, porque uno en el PowerPoint pone todo y todo funciona. Bueno, hoy en día estamos llegando a un momento donde se puede hacer realidad lo que estaba en el PowerPoint. Y el otro tema tiene que ver con la infraestructura de data center. Y ahí es otra tendencia, y ahí bueno, podemos discutir por horas, pero una tendencia que nosotros estamos viendo muy fuerte tiene que ver con que cuando hablamos de infraestructura, hablamos de 3 grandes building blocks, o 3 grandes ladrillos para poder construir esto, que es comunicaciones o conectividad, procesamiento y almacenamiento. Estas 3 grandes infraestructuras son las que construyen de alguna manera la infraestructura total de data center. Una tendencia que hay hoy en día es empezar a construir un building blocks con las 3 cosas adentro, donde vos ya tenés dentro de ese solo building blocks resuelto la parte de procesamiento, conectividad y almacenamiento, y lo que tenés hacia afuera es una interfaz, un software que ahora van a escuchar mucho, orquestador, que es como una magia que me administra todo y permite de que realmente la persona del data center se preocupe ya por el servicio, por la interfaz, por cómo entrego el servicio y no tanto por la administración y la estructura de eso. Correcto. Es una tendencia fuerte. Nosotros puntualmente en Europa estamos viendo una tendencia muy fuerte incluso en nuestra facturación en esta línea. Cada vez crece más ese tipo de soluciones y creo que van de la mano de esto, de pensar el data center como un utility, ¿no? Ok. Marcelo, ¿cómo se transformarán los data centers y los storage? Mira, complementando un poco lo que dijo, esto es una evolución, no es una revolución, y justamente el hecho de la separación de la inteligencia del control nos va a permitir empezar por la inteligencia. Y es una inteligencia que no te empieza en un Big Bang a abarcar absolutamente todo. El concepto mismo es un concepto muy flexible que se basa en la tremenda evolución que ya tiene toda la tecnología de virtualización y nos va a permitir ir introduciendo nuevas tecnologías a partir de las capas de inteligencia e ir así tomando lugar sobre las tecnologías quizás tradicionales y, como decías, sin perder la inversión, porque estas tecnologías también permiten tanto tecnologías actuales y un poco inclusive más viejas y obviamente todo lo que es nuevo. Entonces esto va a ser inclusive indispensable en el proceso de migración. Porque la inteligencia, al virtualizar absolutamente todas mis camadas inferiores de hardware, por así decirlo, nos van a permitir migrar de una manera extremadamente simple hacia tecnologías nuevas, porque ya la migración es un pasaje de almacenamiento a almacenamiento, y no de la máquina A a la máquina B, como quizás es hasta en muchos lugares hoy en día, que es un proceso de traducción. Yo salgo de toda una tecnología con toda una característica hacia otra tecnología con otra característica. Cuando yo pongo la tecnología arriba y virtualiza todas las camadas inferiores, lo que me permite hacer es yo paso los datos de aquí hacia acá, donde probablemente esta tecnología está más adecuada a lo que yo preciso, quizás con menor costo, con un menor costo de mantenimiento, no solo un menor costo de la adquisición, o quizás toda esta parte de mi almacenamiento va a estar en la nube, pero nuevamente, mis usuarios van a ver el almacenamiento que podrá estar una parte en la nube, una parte en determinado tipo de hardware y otra parte en otro tipo de hardware, como una única manera de almacenamiento. La inteligencia va a administrar todo el resto. Entonces, yo creo que esta transformación se va a dar a partir de la inteligencia. Y una cosa que me parece muy interesante para que todos los que están en un data center o trabajando con IT, este es un momento para armar el laboratorio, para empezar a trabajar con las camadas de inteligencias disponibles, empezar a probarlas, empezar a utilizarlas parcialmente, quizás con áreas menos críticas y posteriormente avanzando a las más críticas, pero este es un momento donde ya hay que empezar a probarlas, porque digamos, lo que se tiene a ganar es mucho. Solamente lo que puede significar por una falta de espacio migrar de una plataforma a otra nueva en cuestión de minutos, cuando antes era un proyecto que incluía noches, fines de semana, riesgos y backups, toda esa simplicidad que da mucha agilidad al negocio, baja importantemente los costos y nos permite hacer cosas que antes quizás en algunos momentos inclusive sería imposible de hacer. Okay. Yo tenía un par de preguntas, pero le voy a pasar y quiero que me des tu visión, Gustavo, para cerrar este panel. Vos ya tenés virtualizado, ya tenés software as a service, o sea, lo que nombraba justo Daniel y Marcelo recién. ¿Cuál es el próximo paso? O sea, ¿cuál es tu próximo desafío? Claro, mi próximo desafío, este último tiempo venimos trabajando mucho en lo que con el equipo profesionales con el que yo les digo, más que profesionales, nerds inadaptados, que siguen las locuras con las que vienen de arriba o las se generan en nuestras reuniones. Digamos que el próximo paso de trabajar tanto en este tema de automatizar desde el día cero, no
cuando ya está funcionando. Automatizar incluso los DRP, o sea, ya estamos trabajando en conceptos de máquinas virtuales stateless. Nuevas versiones de aplicaciones, automáticamente se borra la máquina virtual y se levanta la nueva máquina virtual con la nueva versión automatizada desde Jenkins o desde nuestro orquestador. Y digamos, lo que nos está llevando es de a poquito a empezar a poder trabajar en otro tipo de ideas súper interesantes de cara al país, como es un portal que vamos a estar sacando en estos días de gobierno abierto, digamos, donde vamos a publicar una serie de datasets relacionados con la salud para poder trabajar. Vamos a armar APIs, digamos, todo lo que estamos viendo de APIs de máquinas virtuales, networking y storage, bueno, también APIs a nivel negocio, que va a permitir, de alguna manera, a través de eventos, App Challenge, hackatones, poder traer a la comunidad y ver qué ideas se les ocurren para incubarlas desde el instituto y poder darle así mayor acceso a los servicios del instituto. Como así también hemos creado un repositorio GitHub para el PAMI. Digamos, todo esto gracias a poder haber trabajado muchísimo en la disponibilidad, en la performance, en el crecimiento, en la flexibilidad. Empezamos a trabajar en este tipo de iniciativas de abrirnos y obviamente crear este concepto de gobierno abierto y una serie de APIs más a nivel de instituto, que bueno, vamos a estar lanzando a lo largo del año. Esperemos que sea bien recibida y obviamente venga retroalimentación. O sea, el concepto es, vas a llamar a la comunidad, lo que había dicho Norberto Padín en el bloque anterior, lo que es Open Data, Open Government, apuntando a convocar a la comunidad para participar en funciones. Exactamente.